Dale, comenzar nomás cuando quieras. Sí, ahí está. Listo, perfecto. Bueno, entonces arrancamos la clase de hoy, martes, 8 de la mañana. La mayoría de estar arrancando recién. La pregunta era si ya arrancaron a desayunar o no, pero bueno, seguramente están todavía despertando y despejándose. Algunos no, algunos que ya quizás están despiertos, están dando vuelta por la casa. Y estas son las nuevas realidades que por más que ustedes no lo tomen en cuenta, están viviendo y están marcando un quiebre en la historia, ya que en estos momentos, si todo seguía igual, tenían que estar ustedes en el aula, sentados, ¿sí? Pegados al sol quizás, o no, porque no hay tanto todavía, pero ahora en sus casas, conectados a una clase, cosa que no es tan común. Así que ayer habíamos hablado de las partes del sistema termodinámico y habíamos nombrado las características de este sistema. Vamos a comenzar y voy a compartir pantalla, ¿sí? Para que puedan ver. Me parece que están viendo ahí, si no me equivoco. Física en la Sí, escuela, profe. Se ve. ¿sí? Bien. Física, la aplicación física en la escuela, que la había comentado a principio de año también, que no solamente tiene la parte de termodinámica y los simuladores, que son bastante completos, inclusive en su versión gratuita. El sistema termodinámico en la unidad 4, a ver si puedo salir de acá, en la unidad 4, ¿sí? En la unidad 4 vamos a tener, voy a tener que volver porque hay alguien que se está queriendo sumar. Bueno, de ahí sí, eh, en la unidad 4, como le decía, tenemos lo que es termodinámica y física nuclear, si no me equivoco. Física molecular, perdón. Física molecular y termodinámica. Dentro de estos temas está el movimiento, la difusión, la distribución. Y fíjense que los primeros temas fueron los temas que, por ejemplo, del tema 7 en adelante, o el tema 5 en realidad, porque los termómetros también tomamos, desarrollamos las escalas termométricas, calorimétricas, equivalencia de mecánica del calor, el calorímetro, la energía interna. Y acá en energía interna la vamos a detener, ¿sí? O sea, la unidad 4 tema 7, ya que la energía interna es lo que va a estar dentro de ese sistema termodinámico que ayer caracterizábamos y nombrábamos dentro de lo que son, para termodinámica, todo sistema, ¿sí? Tiene un entorno, es decir, lo que lo rodea. En el sistema termodinámico, generalmente nosotros vamos a usar lo que es un émbolo, ¿sí? Cilindro, pistón, para representar a partir de acá todo lo que sea sistemas termodinámicos. Pero no nos olvidemos que ese sistema termodinámico está constituido de alguna materia, sustancia o gas, particularmente. Si
ejerce desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro, que también pueden existir, ¿sí? Pueden interactuar. Los sistemas termodinámicos pueden ser abiertos, cerrados o aislados. En la realidad es muy difícil que un sistema termodinámico, en lo real, es muy difícil que un sistema termodinámico esté totalmente aislado de su entorno, porque el aislamiento, como decíamos ayer, tiene que tener la característica de que no intercambie energía, ningún tipo de energía. Ustedes saben que el principio de conservación de la energía, muy relacionado con el principio cero y primer principio de la termodinámica, nos habla de que la energía no se crea, no se destruye, sino que se va transformando, y además la conservación misma de esa energía nos va a llevar ahora a hablar de una energía interna dentro de un sistema termodinámico. Si yo quitara el trabajo, ¿sí? Quito lo que es lo que ejerce el trabajo, ese sistema termodinámico nuevamente queda en un entorno, ¿sí? Al cual puede también tener la influencia de una fuente calorífica. Disculpe, profe. Sí, El compañero Facundo Romero dice si le permite unirse. sí, ya voy a volver. Estoy justamente explicando, ya vuelvo ya para aplicarle. Si no, decirle directamente que se una con el código para no tener que sacar y compartir. Ahí tienen un código en la reunión que le paso el link en el grupo. Tiene un código al final y ese código le permite unirse directamente. Volviendo a la explicación, lo que le estaba mostrando del sistema es que puede estar sometido a una fuente calorífica, y esta fuente calorífica lo que va a hacer es que, en principio, las moléculas comiencen a adquirir calor. Como sabemos, el calor es una energía, la cual se mide en Joule, generalmente. Por ser energía se mide en Joule, pero nosotros también la podemos medir y sabemos que hemos hecho algunas actividades, la podemos medir en kilocalorías, ¿sí? En BTU, en Chu y quizás en otras más, o sea, en kilocaloría como múltiplo, inclusive también en calorías, ¿sí? Son las más comunes en termodinámica de hablar, pero en el sistema internacional la unidad es Joule. Ese calor que adquiere el sistema lo va a adquirir de manera positiva, y en la fórmula de calorimetría, ¿sí? Veíamos ese calor específico de cada material o de cada sustancia o gas. En este caso vamos a ver también un calor específico de un gas, ¿sí? O de algún tipo de material. Fíjense que yo quitando en el simulador, cosa que por eso le estaba pidiendo que capturen y graben la clase, porque estoy trabajando totalmente con un simulador que, si quitando la fuente calorífica y sin necesidad de tener una prensa, el calor, en este caso perdón, en este caso el entorno y el sistema termodinámico vuelve a ceder calor hacia el exterior y vuelve a su estado inicial, ¿sí? Con una presión determinada, con un volumen determinado y una temperatura determinada. Ya que la temperatura va a disminuir, ya que está cediendo calor y está entrando en un equilibrio termodinámico, ¿sí? Para que se pueda existir ese equilibrio termodinámico, lo que deben cumplir, como decíamos ayer también en la clase, es con un equilibrio mecánico, un equilibrio químico y un equilibrio térmico. A este sistema, ¿sí? Se lo puede también representar por las distintas transferencias de calor que teníamos y que hablábamos en clases anteriores, y hemos trabajado problemas, situaciones problemáticas, donde con una transferencia, ya sea por radiación, conducción o convección, las distintas maneras de transferir calor,
En este sistema, por ejemplo, por conducción al inicio, ¿sí? Fíjense, con una fuente calorífica, representada quizás con una vela, en el contacto, ¿sí? Hace una conducción de calor que permite el funcionamiento de este tipo de sistema, ¿no? Que podemos representarlo. Y si no, por radiación, en una especie de antena parabólica, tomando las radiaciones del sol, también podemos hacer modificar la temperatura de un cubo o en este caso, un recipiente de agua que tiene un termómetro, ¿sí? Que va a captar las variaciones de temperatura. Las variaciones de temperatura que también estaba dentro de la fórmula de la calorimetría, que era la que mayormente usábamos. Fíjense cómo modificando, inclusive pueden detener en una parte el simulador con el botón rojo. El botón amarillo puede ir modificando por parte y el verde hace toda la simulación. Después, por contacto también, ¿sí? Fíjense cómo en una parte yo coloco en una barra, ¿sí? Por conducción, ese calor se va a ir transfiriendo desde los puntos más cercanos a los puntos más lejanos. Por eso las velas van mostrando que van cayendo por determinados momentos. La que esté más lejana va a tardar en caer más, obviamente en el intervalo de tiempo, y la que esté más cercana a la fuente calorífica es la que primero va a descender. Bueno, a partir de acá, lo que comenzamos a ver recién cuando estaba preparando esta cuestión, sobre todo viendo que no quedara colapsado, estaba sin el protector. En este caso, ustedes están viendo una marca de agua que es propia de la aplicación, ya que es una versión eh, gratuita, ¿no? Pero bueno, si ustedes abren e ingresan al simulador, quizás si ven este tema, que son las distintas transformaciones, que es el tema de hoy, digamos. Dentro del sistema termodinámico que vemos acá en la pantalla, vemos representado en el cilindro, ¿sí? Vieron que se agitan las moléculas, ¿sí? Estas moléculas pueden estar representadas o pueden estar representando una masa gaseosa, ¿sí? Las variables que van a empezar a aparecer es el volumen y la presión. Volumen y presión representados, volumen en el eje de abscisa, en el eje X, presión representado en el eje de ordenadas. En este caso particular están representados la presión o están medidas las presiones en la unidad de medida de Pascal y el volumen está medido en metros cúbicos, ¿sí? En metros cúbicos, también puede ser decímetros cúbicos y hasta inclusive puede ser litros, ¿sí? Capacidad. Este eje y estas transformaciones están basadas en los tres valores que generalmente son los que oscilan o son los que representan las distintas modificaciones dentro del sistema. Y este sistema van a variar dentro de las tres variables que son presión, volumen y temperatura, el famoso PVT. Estas transformaciones pueden ser cuatro transformaciones. Transformaciones isotérmicas, isométricas o isócoras, ¿sí? Adiabáticas, ¿sí? E isobáricas, ¿sí? Inclusive, cada una de ellas la voy a mostrar. En este caso, el simulador me va a mostrar una transformación isotérmica, ¿sí? Fíjense, apretamos el- la tecla verde o lo que sería el pulsador verde
y el sistema termodinámico comienza a ejercer una presión en el émbolo y esos Q que nosotros estamos viendo es el calor que está cediendo desde el interior del sistema, es decir, la energía interna que se está produciendo al aplicar presión y está cediendo calor al medio exterior, todo lo que está alrededor. Mientras que va cediendo calor del sistema desde la parte interior, ¿sí? Se va describiendo una hipérbola, es una función matemática, una hipérbola, en la cual esa hipérbola va a representar la modificación del volumen. Partió desde un volumen inicial, fíjense, vamos nuevamente, parte desde un volumen inicial, vamos a ponerle por ejemplo 5 metros cúbicos, y comienza a comprimirse, a realizar un trabajo, lo cual hace que aumente progresivamente la presión y el volumen disminuya, ya que el volumen inicial nosotros vemos, realmente veríamos la parte real física en el émbolo, ¿sí? Esto puede también representar una jeringa, ¿sí? Siempre por ahí cuando explicamos estos temas para llevarlo a la práctica real y si tienen que hacer una simulación ustedes real, con una jeringa pueden representar al sistema y ejercer presión con el émbolo y lo que inclusive tapan al principio de la jeringa, en el extremo, en uno de los extremos de la jeringa tapan, ¿sí? Van a como comenzar a sentir primero una pequeña elevación de temperatura, ya que el sistema lo que va a hacer es, con la presión, tratar de comprimir toda la masa gaseosa que se encuentre, si es que no tiene ningún líquido o sustancia, toda la masa gaseosa que se encuentre en el interior. Y eso va a hacer que aumente la temperatura de la masa gaseosa y eso se va a reflejar. Si ustedes prueban alguna vez con alguna jeringa, van a ver que algo se calienta y rápidamente, porque la presión que se ejerce con sus manos va a hacer que esa modificación se pueda ver plasmada. Pero en el simulador, teniendo en cuenta la fórmula que espero se esté viendo, es una de las fórmulas que se utilizan para determinar esta variación, que es la presión por el volumen. Es decir, se hace una razón entre lo que es una presión inicial, presión 1, ¿sí? Sobre una presión final, igual a un volumen final sobre un volumen inicial. De ahí, esa razón se puede transferir o se puede plasmar en esta igualdad que está en la parte superior, que dice presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Esto lo que me va a determinar es una constante de una multiplicación de presión por volumen, ¿sí? Lo que me va a dar la famosa ley de Boyle-Mariotte o principio de Boyle-Mariotte, ¿sí? Uno de los físicos que aporta a estos tipos de transformaciones dentro del sistema termodinámico. ¿Por qué digo uno de los principios y por qué uno de los científicos? Porque también están Charles Gay-Lussac, son dos más, ¿sí? Boyle-Mariotte, Charles Gay-Lussac, complementan a las distintas transformaciones termodinámicas, como como decía anteriormente, las transformaciones isobárica, ¿sí? Iso, la raíz de iso es igualdad o a algo constante. En este caso, si yo digo isobárico, estoy hablando de que mantiene constante la presión bar, es la unidad de medida de presión también. Nosotros acá estamos viendo con Pascal, pero también puede ser que la puedan medir la presión en bar. Entonces, si yo digo isobárico, estoy hablando de presión constante. Lo va a hacer a una presión determinada constante. No va a modificar. ¿Qué significa que sea constante? Que no va a modificar la presión. Si comienza con un bar, lo va a mantener en todo el proceso con un bar. Si digo isométrico o isócora, ¿sí? Una transformación isócora o isométrico, voy a decir que el volumen es constante, ¿sí? Con un volumen determinado
lo voy a representar de manera constante, es decir, que no va a modificar ese volumen. ¿Qué pasa con la parte de la transformación isobárica que nombraba al principio? Si la transformación es isobárica, fíjense, ese volumen, vuelvo a mostrar en el simulador, ese volumen no se va a modificar. Es decir, puede modificarse la temperatura interior, ¿sí? Puede agitarse más o menos las moléculas que están en el interior, dependiendo de la temperatura que tengan, o pueden, ¿sí? No agitarse, descender la temperatura, y ahí lo que va a mantener, lo que va a mantener es la presión constante, es decir, no va a haber una compresión de ese sistema. Ahora, si el volumen también lo analizamos de esta manera, fíjense que el volumen tampoco se modifica. ¿Tá? Estamos manteniendo un volumen determinado. Si yo modificara y comienza a hacer la transformación, fíjese que nuevamente esos Q que están saliendo del sistema es el calor que está cediendo el sistema hacia su exterior. Se está comprimiendo, aumentando la presión. Para poder comprimir, tiene que aumentar la presión. Y su volumen también está modificándose, se está comprimiendo. Es decir, se está reduciendo el volumen. Fíjense en esta otra transformación, ya relaciona volumen y temperatura. Tenemos un cilindro con un termómetro, el cual nos va a con una fuente calorífica que hace que se agite el gas o sustancia que está dentro del cilindro y me va mostrando de qué manera va aumentando la temperatura en el cilindro, ¿sí? Eso se representa en este caso particular con una función lineal. En matemática ustedes vieron y representaron funciones lineales, inclusive en física, en el movimiento rectilíneo uniforme, también se suele dar la representación del móvil que recorre en un cierto espacio. Y en este caso, fíjense que tomamos los mismos conceptos de función lineal, ecuación general de recta, función lineal, pero vamos a relacionar en el eje de X, en el eje abscisa, eje horizontal, vamos a relacionar las temperaturas, que las temperaturas en estos casos van a ser temperaturas absolutas, es decir, que va a estar medida en Kelvin. Y en este caso particular, el eje de ordenada, es decir, el eje vertical, va a representar a las variaciones de volumen medida en esta oportunidad medido en decímetros cúbicos. También tenemos la fórmula de calor y de energía interna, variación de energía interna, más trabajo. Esta fórmula es una de las, tanto en la representación como en el estudio, en el análisis del primer principio de la termodinámica, que estamos dando estos principios, es la fórmula que, así como en calorimetría utilizamos la fórmula de calor específico por masa por variación de temperatura, bueno, a partir de acá vamos a utilizar en varios ejercicios esta fórmula que ustedes están viendo en la parte superior, que es calor, ¿sí? Calor a presión constante, por eso tiene un Q sub P igual a variación de energía más trabajo. W es representa el trabajo determinado. ¿Por qué el trabajo determinado? Porque para poder realizar esas modificaciones se debe realizar un trabajo, es decir, se debe comprimir o expandir dentro del sistema. Si se comprime o se expande, está realizando un trabajo determinado. ¿A quién está realizando un trabajo determinado? ¿A quién se le debe sumar o restar? A la energía interna que está teniendo dentro del émbolo. Vamos a volver a... Bien. Para esta representación vamos a tomar la igualdad, las razones entre un volumen inicial, volumen 1,
sobre una temperatura 1 igual a un volumen final, volumen 2, sobre una temperatura 2. Lo que me va a determinar también una constante que va a ser la razón entre el volumen y la temperatura. Termina en el valor de 240, que representarían 240 decímetros cúbicos, a razón de 1200 grados Kelvin, un valor constante de 0,2. Ese 0,2 es la división de 240 dividido en 1200. Ese valor constante es representado luego para poder calcular el calor que va a tener adentro de ese sistema. Y si es calor, nuevamente voy a repetir que el calor nosotros lo medimos en calorías, en kilocalorías. También la podemos representar y medir a través de la unidad de medida de Joule, BTU o Chu. Digo esto porque generalmente por ahí aparecen los enunciados y más de uno se olvida o no tiene presente estas unidades de medida y o no pone directamente la unidad de medida o se olvida. Otra de las representaciones de las transformaciones, en este caso, va a relacionar a la presión, que también va a estar medida en Pascal, y las temperaturas. Recuerden que estamos haciendo con respecto a PVT, a las variables de presión, volumen y temperatura. Al principio veíamos la presión y el volumen. Luego veíamos recién volumen y temperatura. Y ahora estamos viendo la relación entre presión y temperatura. ¿Sí? Fíjense cómo el gas mantiene constante la presión, va, en este caso el cilindro no va a ejercer ningún tipo de trabajo, no va a comprimir ni expandir, pero va a haber una fuente calorífica. Fíjense que estamos en el cilindro, ahí comienza. Va a haber una fuente calorífica que si nosotros comenzamos el simulador, una vela va a calentar la base del cilindro y va a hacer que la temperatura aumente, y al aumentar la temperatura lo que va a hacer es que también aumente la presión que hay interna en el cilindro. ¿Sí? En este caso va a aumentar la presión interna y va a hacer que trate de salir. ¿Sí? En este caso, si ustedes se pueden imaginar transportar este simulador a algo real, algo que trate de desbordar en la vida real. Una caja, por ejemplo. Nosotros, para poder representar esto, a una caja le comenzamos a llenar de elementos. Al principio la caja va a recibir esos elementos y no se va a deformar, pero si nosotros cargamos más de lo que es la capacidad de la caja se va a empezar a deformar hasta el punto donde desde adentro hacia afuera va a romperse. Esa variación también representa, y en este caso el trabajo, fíjense, como no existe trabajo, W me está marcando igual a cero. Y la variación, en este caso de energía interna, es igual al calor. O sea, hablar de energía interna y de calor en este caso va a ser igual, va a haber una igualdad, ya que el trabajo no va a estar influenciando. Y esto va a estar determinado por las razones de presión y presión 1 y temperatura 1, como presión 2 y temperatura 2, lo que me va a dar una constante de la razón de la presión y la temperatura. Presión nuevamente medido en Pascal y temperatura nuevamente medido en Kelvin, ya que es una temperatura absoluta. Y en esta nueva representación vemos cómo directamente se ejerce un trabajo soltando la pesa, lo que hará que el émbolo del cilindro se comprima con el peso mismo de la pesa y haga que el volumen inicial
¿sí? Comprima de 25 decímetros cúbicos a 5 decímetros cúbicos y pase de una presión inicial de 1 pascal, o en este caso está también anotado en notación científica, 1 por 10 a la 5, ¿sí? Milipascal, eh, perdón, hectopascales, ¿sí? Hectopascales. Y lo vamos a tener en cuenta ahí hasta la presión final de 14,6 por 10 a la 5 pascales. Esto me va a determinar, esas fórmulas igualmente nosotros las vamos a ver en enunciados y vamos a ir representando, pero este simulador me resume de manera gráfica y sobre todo me pone la fórmula. Si yo tengo que poner, variar algún punto, fíjense, si nosotros tuviésemos que hacer por parte esa transformación, lo que vamos haciendo es con el botón verde, accionamos, podemos parar con el amarillo y hacer ese tramo de transformación, ¿sí? Con ese tramo de transformación tenemos que el valor en azul es el valor que está representando la presión y el valor de rojo es el valor que está representando al volumen. Podemos ir modificándolo, fíjense, con el amarillo, pueden ir variando y haciendo por parte esa transformación. Es lo que ustedes harían si tuviesen que realizar con una tabla de valores, variando volumen y presión. Y después nosotros eso ya directamente, las tres variables de presión, volumen y temperatura, lo podemos ver con una expansión isotérmica, expansión adiabática. Fíjense cómo va modificándose. Ahí el simulador comienza con una presión de 25 megapascal, un volumen de 1 decímetro cúbico y una temperatura de 883 Kelvin. Va a representar esta gráfica, tiene un termómetro, en el eje de ordenada lo tenemos a la presión, en el eje de abscisa lo tenemos al volumen, en la parte inferior tenemos un cilindro, ¿sí? Un pistón o émbolo, y tenemos lo que sería el cigüeñal, parte del cigüeñal, que va a hacer que el pistón pueda tener un desplazamiento desde el punto muerto superior a un punto muerto inferior. Si nosotros accionamos el simulador con la parte verde, vemos que el calor hace que en principio se expanda y luego se contrae. Cuando marca en rojo es porque el calor está elevado y cuando está marcando en celeste es porque el calor disminuye. Es decir, si disminuye, disminuye también la temperatura. Y fíjense que el simulador va marcando a qué tipo de transformación corresponde en cada tramo de la representación. La flechita en el margen superior derecho me va a marcar en la primera instancia expansión isotérmica, que está marcado en celeste. En la segunda instancia, en azul, expansión adiabática. La tercera instancia, isotérmica. Y la cuarta, nuevamente, adiabática. En la primera instancia, vamos a ir por partes para sobre todo reconocer de manera gráfica, reconocerlo. Fíjense, vamos nuevamente a poner en cero y ponemos, vamos a poner que represente, esto está representando en este momento la compresión isotérmica. Si es isotérmica, es a temperatura constante. Pero vamos a llevarlo a la transformación, a la expansión isotérmica, pero en la primera parte.
Bueno, ahí comienza. Fíjense cómo la temperatura está elevado. Esa temperatura en la primera parte dice expansión isotérmica. Está marcando la flechita en todo ese recorrido que ustedes van a ver. Están haciendo, se está produciendo una expansión. Si estamos hablando de una expansión, el trabajo es positivo porque se expande el gas. Si se expande el gas, en este caso dentro o la mezcla dentro del cilindro, lo que hará es que el cilindro pase del punto muerto superior al punto muerto inferior. Es decir, se desplace. En el caso de la jeringa, como le decía, puede estar en el extremo final y se puede expandir para dar lugar a una sustancia, agua o algo que necesiten colocar dentro de esa jeringa. En el caso de un pistón o un cilindro, lo que va a hacer es que esa mezcla, como está elevada la temperatura, ¿sí? Se va a elevar, por ende va a estar elevado también la cantidad de calor que tenga esa mezcla, va a hacer que reaccione y se mueva el pistón. Se va a mover hasta utilizar o consumir todo ese calor y esa transformación va a hacerlo con una expansión isotérmica. Isotérmica, temperatura constante. Por eso vemos que está representado en este caso el calor, que es la energía calórica, está representado con letras rojas. A partir de un determinado momento que se dio todo el calor, esa transformación, va a empezar a hacer una transformación o una expansión adiabática. Acá el calor va a mantenerse constante, el calor se va a mantener constante, ya que en teoría no tiene que haber una modificación de esa energía calórica, es decir, no se puede perder calor, tiene que ser un sistema aislado en este caso, en todos los sentidos aislado, es decir, no tiene que transferir energía ni tampoco sustancia, materia. De ahí estamos viendo toda la transformación o expansión adiabática. En un determinado momento vamos a tener que, por la misma inercia del pistón, va nuevamente a comprimir y va a comprimir con una compresión isotérmica. Pasó entonces de dos expansiones, tanto isotérmicas y adiabáticas, a comprimirse nuevamente. Si se comprime nuevamente, ¿sí? El calor inicial va a estar a baja temperatura, es decir, va a tener poca cantidad de calor. Y si tiene poca cantidad de calor, la temperatura es baja, comprimiendo de manera isotérmica, manteniendo constante esa temperatura hasta un determinado momento. Ese determinado momento va a estar determinado porque va a llegar un momento que no va a poder comprimir más. ¿Sí? Fíjense que llega hasta el punto de 10 megapascal y el volumen de 2, aproximadamente entre 1 y 2 decímetros cúbicos. A partir de ahí, la compresión hasta llegar al final del recorrido es una compresión adiabática. Es decir, de las cuatro modificaciones, de las cuatro transformaciones, se está representando dos, la isotérmica y la adiabática, tanto en expansión como en compresión. Hay un coeficiente que ya lo vamos a ver cuando demos máquinas y ciclo de Carnot, pero para poder representar estas transformaciones, este simulador está completo, digamos. Y bueno, después vemos eso también en la realidad con un tren a vapor, una locomotora, que es la aplicación real y lo que da lugar a la revolución industrial y todo lo que ustedes ya conocen por historia. Bien, si nosotros tuviésemos que buscar estas transformaciones, fíjense acá, por ejemplo, cuando se trata de una presión constante,
vemos a la función que la presión constante hace una línea recta que es paralela al eje X. Y cuando es a volumen constante, ¿sí? Es paralelo al eje Y. Ahí tenemos representadas las distintas transformaciones. Y cuando son isotérmicas o adiabáticas, van a ser representadas por hipérbolas, funciones hipérbolas. Que no sé si alcanzaron ustedes particularmente, no sé si alcanzaron a ver el año pasado en análisis matemático. También tenemos las transformaciones isócora, acuérdense que es a volumen constante, isobara o isobárica a presión constante, isotérmica a temperatura constante y adiabática a calor constante. Un buen resumen. Cuando estamos hablando de las transformaciones perdón, isométrica o isócora, es la segunda ley de Gay-Lussac. Isobárica, primera ley de Gay-Lussac. Isotérmica, ley de Boyle-Mariotte. Y adiabática, ecuación de Poisson. Otra manera de representar las transformaciones. Y si nosotros tomamos todas esas transformaciones, estamos en presencia de un ciclo, que más adelante vamos a hablar cuando hablemos de los ciclos ideales de Carnot, el ciclo Otto y el ciclo Diesel, que son lo que se representan con los motores, nos van a servir esta base. Bien, preguntas, dudas, cuestiones, algo que no le quedó claro. Disculpe, profe, ahí me avisó el compañero Facundo Romero que no puede conectarse porque tiene muy mala conexión. Ya te... ¿Alguna pregunta, duda sobre lo expuesto? Profe, ¿podría explicar de nuevo el tema de isotérmico y adiabático que no me quedó tan claro? ¿Qué sería cada uno? La transformación isotérmica es cuando se produce una modificación con temperaturas constantes. Ajá. Si la temperatura es constante, ¿qué significa que no modifica, no se modifica? Puede tener una temperatura, por decirte, de 2 grados Kelvin, y esos 2 grados Kelvin o esos 200 grados Kelvin pueden ser constante, va a ser constante, no se va a modificar en todo el proceso. Si esa temperatura es constante, el calor tampoco se modifica, porque calor y temperatura están relacionados. ¿Sí? Calor es la energía y temperatura es la característica que permite medir esa cantidad de energía calórica. Eso va a determinar también en un determinado momento, si no hay una variación de calor, una transformación adiabática. Y adiabático, la transformación adiabática es a calor constante. Si hay calor constante, me va a representar un valor cero el calor. ¿Por qué el valor cero? Porque el calor no se va a transferir desde adentro hacia afuera, ni tampoco va a recibir calor el sistema de afuera hacia adentro. Ayer hablábamos en el ejemplo del termo. Si el termo está aislado y se está produciendo una transformación adiabática, el agua que ingresa dentro del termo no tendría que enfriarse en teoría, es decir, no tendría que perder calor. Entonces, de esa manera, se podría estar diciendo que estamos en presencia de una transformación isotérmica adiabática. Son dos en una.
Bien, si no hay más preguntas, no hay más dudas, vamos a dar por terminado la sesión. Voy a dejar la actividad de hoy, el ejercicio de hoy, en el grupo y eso lo van a agregar al documento de ayer que tenían que subir. Ya está habilitado el aula, así que lo van a dejar por mensajería interna a ese documento en el aula. ¿Se entendió? Igualmente yo lo voy a escribir en el grupo WhatsApp, así que... Bueno, profe, Sí, profe. perfecto. Que tengan buena semana, buen martes y nos estamos viendo si Dios quiere. Gracias, profe. Gracias, Igualmente. igualmente. Profe, igualmente. Gracias, profe. Saludos. Hasta luego. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta Chau, luego. profe.